Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Obras Menores. Estamos acá junto a Nico en el 2023. Podría entenderse tal vez como una segunda temporada o no, pero lo que estamos muy seguros es que este programa es muy especial, ya que se lo vamos a dedicar a un autor portugués muy poco leído en nuestra lengua y de una forma extraña porque si bien consideramos que no ha obtenido suficientes reseñas o detenciones de lectores sobre su obra en lengua español, sí ha tenido muchas traducciones y muchas ediciones en español. El autor, poeta y escritor que vamos a abordar es Mário de Sá Carneiro. Mário de Sá Carneiro nació en Lisboa en 1890 y se suicidó en París en 1916 con 25 años. Comenzó estudiando Derecho, pero pronto lo dejó para centrarse en su labor literaria. Conoció a Fernando Pessoa y a Almada Negreiros, fundadores de la mítica revista Orfeo, trabando amistad especialmente con Pessoa, un tema que abordaremos mucho en este programa porque la sombra de Pessoa, la relevancia que obtuvo Pessoa, fue lo que oscureció el nombre o el interés por la obra de Sá Carneiro. Residió en París, donde acudió a la Sorbona y donde continuó escribiendo. Obsesivo y genial, su obra está marcada por múltiples temas que se repiten, entre ellos la propia soledad y una tenaz voluntad de experimentación. De su obra destacan su poesía, la novela La confusión de Lucio y el libro de relatos El cielo en llamas. A pesar de su corta vida, está unánimemente considerado como uno de los grandes autores portugueses del siglo XX. ¿Cómo estás, Nico? No sé si con qué palabras querés abrir o qué apreciaciones querés abrir en este caso tan especial con este autor tan particular. Buenísimas a todos, buenísimas a vos, Lorenzo. Acá estamos contentos de poder retornar de vuelta a la mazmorra. Hemos estado alejados un tiempo por razones burocráticas, pero acá estamos de vuelta. Totalmente de acuerdo con la crítica y eso que es algo que no pasa a menudo. Pero también es interesante traer a Carneiro también por el hecho de que está extramuros en cuanto a nuestra conformación como lectores en nuestros lugares donde habitamos. Eso me parece un buen gesto para comenzar y seguir la ruta de nuestro programa, que es básicamente una voluntad de búsqueda que nos trastorne un poco y que empiece a descubrirnos ciertos velos. Bueno, Sá Carneiro me pareció un escritor muy joven, brioso, y al que el tiempo lo acorralaba. Y no sé, tal vez debido a esto es que fue muy rico tener un contratiempo con él, demorarnos en sus lecturas, su obra no es tan corta para la edad que tiene. Y es una lucha, me parece, porque hay cosas que a mí me generan cierta contradicción, pero en esa contradicción encuentro también un gusto para perseguir. Exacto, sí, coincido muchísimo con lo que decís y sobre todo destaco el carácter de búsqueda porque tiene un doble filo ese concepto en mí, ya que nos exige, nos demanda una búsqueda, ya el simple hecho de dar con su nombre y dar con su obra. Yo llegué a sus palabras, a sus escritos, gracias a mis búsquedas por Pessoa y, bueno, por suerte una editorial argentina, las ediciones Seré Breve, hace 2 años han editado una selección de cartas, de correspondencias entre Sá Carneiro y Pessoa, y así di con su nombre y la verdad que mi primer acercamiento fueron a través de estas cartas, que son desgarradoras, pero sumamente atrapantes, hipnóticas. Y el otro lado, el otro costado, el otro filo que mencionaba de la búsqueda, yo la encuentro en la obra propia, ya que
Todo su trabajo está marcado, como dije brevemente en la introducción, por un carácter de experimentación. Una experimentación que yo encuentro más que nada en la forma y en los géneros que él decide utilizar para decir su fuego interno. Pero creo que esa experimentación finalmente lo caracteriza y hace que toda su obra sea una unidad, un solo aliento, que seguramente vamos a hablar mucho de ese solo aliento, porque si hay algo particular en la obra de Sacarneiro es que hay un quejido que creo que quiero que aportes de tu parte, Nico, si lo percibís así, pero creo que toda la obra de Sacarneiro y también la vida de Sacarneiro está sesgada y hasta sediada por un quejido propio, un quejido interior. No sé, ¿qué te parece esa apreciación, Nico? Sí, la verdad, entre todos sus textos hay una conjunción y una voluntad de arrebato desmesurada, que eso es lo que me ha revuelto a mí corporalmente para traerme a la lectura de él. A mí, personalmente, representacionalmente en mi cabeza, este autor me aguijonea corporalmente, pero si te digo que tengo que decir me gusta, no me gusta tanto, por ejemplo, y eso lo encuentro muy positivo. Y voy a leer una entrada de Marcel Proust, de un ensayo de él, que refiere a esto, sobre el gusto, que el gusto básicamente es un fascismo transvestido, porque no hay mucho que discutir, como si voy a decir que algo te gusta o no te gusta, y eso es lo que queremos nosotros, transitar la discusión y elevarnos un poco de nuestra facticidad, que es el suelo que nos arrastra hacia moradas de cosas ponzoñosas. Los escritores, dice Proust, los escritores que admiramos no pueden servirnos de guía, pues poseemos en nosotros como la aguja imantada o la paloma mensajera, el sentido de nuestra orientación. Entonces, no solamente hay que acercarse a las cosas que a uno nos gustan, porque eso es un engaño representacional, creo yo, y eso es lo que lo motivó a un mal, digo yo, a Carneiro, pero sin embargo su medio de escritura lo llevó a derruir eso. Entonces esa necesidad de escribir, que era a mí me gusta cuando... Esa es la unión, me parece, lo que nombraste vos, Lorenzo, al igual que, no sé, bueno, ilustremente Kafka, por ejemplo, el hecho de escribir involuntariamente por una voluntad de existir, no de ser, de existir. Entonces, me parece que va por ahí. Exacto. No sé, bueno, si querés que empecemos a pespuntear un par de características que hemos notado, conceptuales o formales. Sí, y para empezar, y siguiendo el concepto de aguijón que has mencionado tanto sobre vos, pero también que se encuentra dentro del mismo Carneiro, quisiera empezar para quienes escuchan y no han leído su obra, que consideramos que felizmente para nuestro rol, imaginamos que son muchos los que están conociendo este autor a través de este humilde podcast. Quisiera leer un poema, y contextualizarlo un poco antes, ya que este texto apareció en una mítica revista portuguesa llamada Orfeo, que fue una revista que fundó Sacarneiro con Pessoa. Esta revista, que nace en 1915, o sea, un año antes del suicidio de Sacarneiro, fue la primera vez que Sacarneiro hizo una publicación tan, por así decirlo, masiva y popular. Digamos, esta revista sí tuvo circulación en Lisboa y generó un gran impacto esta revista en Lisboa y en la cultura portuguesa en general. Y esta gran revista, que como toda gran revista duró 3 números, inclusive ni siquiera llegó a publicarse el número 3 por faltas de fondos, solo se alcanzaron a publicar los 2 primeros números. Pero en este primer número, Sacarneiro publica un número de poemas, y uno en particular causó mucho revuelo, mucho escándalo cultural, vamos a decir, si es que se puede decir eso. Bueno, en esa época todo era un escándalo. Sí, era la época en que los escándalos existían. Hace 100 años, loco, bueno, ¿qué podemos decir? Nada, no digamos nada. Claro.
Sí, sí, era ese glorioso comienzo del siglo XX donde el escándalo todavía existía, todavía era real. Y que termina en toda contratapa para vender más libros hoy. O sea, sí, tal cual. Dios mío. Bueno, uno de los poemas que causó más revuelo es un poema que se llama 16. Y yo creo que es un poema fantástico, de mis poemas favoritos que he leído de él. Y voy a proceder a leerlo para que en los primeros minutos de este podcast ya tengamos ahí su pluma rodeándonos. Así que con ustedes el poema 16. Es esta inconstancia de mí mismo vibrando lo que me hará traspasar las zonas intermedias y avanzaré entre cristales de inquietud, temblando, ondulando. Sueltas las riendas, mis sueños, leones de fuego y pasmo domados, tirando de la torre de oro que era el carro de mi alma, se extraviarán por el desierto, moribundos de luar, y tan solo me recordaré en un balanceo de palma. Después, en los oasis, se abismarán filos. La atmósfera tendrá que ser otra, en otros planos. Las ranas me croarán con roncos tonos humanos, vomitando mi carne que entre estiércoles comieron. Siempre hay un gran arco al fondo de mis ojos. A cada paso mi alma es otra cruz, y mi corazón gira, es una rueda de colores. No sé a dónde voy, ni veo lo que persigo. Ya no es mi rastro el rastro de oro que aún sigo. Resbalo por puentes de gelatina y mojo. Hoy la luz para mí siempre es media luz. Las mesas del café enloquecieron, hechas aire. Ahora se me cayó un brazo, míralo balseando, vestido de frac, por los salones del virrey. Subo por mí como por una escalera de cuerda, y mi ansia es un trapecio maltrecho. Ahí se ve el rastro, ¿no? Eso es lo que veo presente también en Carneiro. Bueno, yo voy a hablar particularmente de Las Confesiones de Lucio, una novela media corta. Y sí, siempre está la presencia del fuego, siempre está la presencia del oro, de la aurora, lo dorado. Y ahí no puedo evitar acordarme de una, tal vez porque lo estaba leyendo hace poco, una escena. Estaba leyendo Los colores primarios de Alexander Deroux, no sé, con TH, Deroux, así se escribe. Un erudito que escribió un ensayo sobre los colores, básicamente, que era muy fanático a Anthony Burgess de Naranja Mecánica, por ejemplo, que realmente tiene ese libro que es precioso. Una escena donde habla de los colores, bueno, y muestra un oso polar que cuando le da el sol de la tarde se le ve como una aureola dorada, y es el aceite de las focas que ha asesinado, básicamente. Estaba situado en un témpano de hielo, como básicamente eso es lo que me da la tonalidad de sus escritos. Hay una búsqueda de la legalidad, de la realeza, la superación de lo establecido para establecerlo él. Entonces eso fue lo que lo apremiaba demasiado, lo atosigaba, y por eso el ritmo narrativo que tiene es muy ansioso y muy original, porque no lo he visto demasiado. Teóricamente la ansiedad es como lo contrario a la creatividad, y sin embargo no, en él fluyen las situaciones. No me gusta decir las imágenes porque estoy en contra de la imagen en la poética, por lo menos en la que viene. Y bueno, es como que lo atosiga es ese peso de lo real, y como que quiere describirlo, pero en plan de su fruición, pero termina siendo algo cristalino y Exacto. muy lumínico. Sí. A mí me parece que él quería alcanzar como la voluptuosidad corporal, que lo llegaba se nota que está en la conexión de sus líneas, pero en la línea, bueno, en esta novela sobre todo, salía algo muy
muy refractario, ¿no? Muy, Sí. muy lumínico. Sí, Esa es la gran contradicción que realmente me gusta mucho. y exactamente. Pero con un fin que no me gusta. Ya nos sentaremos. Me gustaría eso dejar para el final a las críticas. Lo que no nos dice algo que buscamos en nosotros como lectores. Me parece súper interesante también que nos posicionemos desde ese lugar cuestionador. Y coincido mucho con este tono lumínico, pero agrego, no lo contradigo, lo agrego, que es ese tono lumínico que es enteramente nocivo. Yo creo que el color que más menciona él como fenómeno es el oro. Es ese brillo enceguecedor, pero a su vez cortante. De hecho, el poema que leí es de un libro que él lo armó bajo el título Indicios de Oro, y que yo creo que ese es un título perfecto porque engloba no solo a toda su poética, sino también su habitar en el mundo, ¿no? Su estar dentro de sí, Sí. para y hacia el mundo. Que está esa cuestión de siempre buscar esos indicios de ese fenómeno nocivo y atrapante a su vez. Creo que hay un concepto que a mí me interesa mucho porque lo he encontrado fuertemente en algunos de sus textos, pero a su vez lo he unido un poco por fuera, que es el concepto del malestar. Porque en una parte él menciona en La confesión de Lucio, su novela más leída si se quiere, él se encuentra a sí mismo, se mira su vida como si la hubiera habitado otro, como que él no se encuentra dentro de sí mismo, él no puede ser, él no es, sino que habita su ser. Y ahí yo creo que encaja mucho con el concepto de malestar, ¿no? De estar de una forma no... Coercionado. Claro, Sí, coaccionada. de hecho en el lastimosa. poema dice, siempre encuentro arcos detrás de mis ojos. O sea, Exacto. en el fondo de él ya está el objetivo. O sea. Sí, un verso precioso, dicho sea de paso. Siempre hay un gran arco al fondo de mis ojos. Me lleva a ciertos puntos altos de la poesía, que también bastante contemporánea, ¿no? Pero en otras zonas, como la poesía creacionista de Vicente Huidobro. Sí, la verdad. Tiene una plástica parecida. Exacto. Y bueno, y otra de las estéticas que ha sido muy comparado la obra de Sacarneiro es la estética del expresionismo. Y algo muy, muy curioso es que los primeros poetas expresionistas alemanes como Track o Heim o Stadler fueron absolutamente contemporáneos en Alemania, mientras que él estaba yendo y viniendo entre Lisboa y París. Entonces eso habla muchísimo también de ese carácter, ¿no? de avanzada, ¿no? de vanguardia, que llegó a acercarse estéticamente con el expresionismo cuando es muy probable que el expresionismo alemán no haya alcanzado a ser leído por Sacarneiro en su vida. Sí, yo realmente creo que Carneiro no ha leído a los expresionistas. Creo que podría ser un precursor del expresionismo. Eso es algo lindo para resaltar, ya que estamos en tierras más cercanas, por el hecho lingüístico y cultural. Además, como dijimos, es ser extramuro a nivel de literatura mundial. Igual sepamos que es muy marginal la consideración que se los tiene a los expresionistas, así sean los alemanes. Creo que comparten el ritmo ese desesperado que hace saltar a la forma y donde importa más la experiencia interior. Me parece que eso es lo que tienen en común. Si bien hay una mayor deformación en el expresionismo, y en el expresionismo hay más fragmentos potentes y sin embargo los poemas no lo son tanto, aunque se salvan por esos fragmentos. Pero lo que más los salva son los fragmentos, creo, y lo que intenta hacer, y creo que eso es lo que lo desesperó Sacarneiro, es constituir una forma también. Entonces, bueno, al verse en los apretos, obviamente de ser alguien que quiere trascender, seguramente se había acorralado. No así
lo de Pessoa. Pessoa me parece más reposado, más rescatado en su desasosiego, porque también es desasosiego, obviamente, una palabra clave en su obra. Pero sí, creo que sí podrían ser considerados de la mano con los expresionistas, justamente también por la situación. Yo creo que la situación personal de Sá Carneiro se parece más por el hecho personal, más que un hecho social en el expresionismo, que era más gente más callejera, más de la urbe, y hay una lucha política, se nota, no en todos, pero sí en algunos, y Sá Carneiro no lo veo así. Pero en fin, sí, por diferentes razones. En el caso de Carneiro me parece más exteriores, en el caso de expresionistas más interiores, por la diferencia entre los latinos y los germánicos, pero sí se tocan en esa gran exigencia que los deja desnudos ante una marea de cambios que los dejan en el desvarío y en el extravío abismal. Exacto. Ese extravío es especialísimo y sobre todo lo notamos mucho cuando leemos gran parte de su obra, que está siempre presente. Inclusive Pessoa, en un texto hermoso, bueno, Pessoa es voy a decir una obviedad, pero es un grandísimo escritor, y cada carta o cada reseña, ni hablar de su obra, ¿no? De su poesía o sus obras de teatro, sus cuentos, etcétera, pero todo lo que él escribía lo hacía a un nivel muy alto, y Pessoa le dedica, bueno, aclaro que toda la obra de Sá Carneiro, una vez él fallecido, quedó en manos de su gran amigo Fernando Pessoa, que fue el que se encargó de cuidar y juntar y editar toda la obra de Sá Carneiro. Y él escribió una breve presentación que dice unas líneas geniales. En realidad toda la presentación es genial, si tenemos tiempo capaz que la lea, porque es una presentación muy breve pero exquisita realmente. Y él lo menciona como que Sá Carneiro es un genio en el arte, y que por lo tanto no tuvo ni alegría ni felicidad en la vida. Y él cierra con esta frase que a mí me parece devastadora, pero a su vez de un alto vuelo, que dice: ni el amor lo quiso, ni la esperanza lo buscó, y ni la gloria lo acogió. Yo creo que Pessoa, que lo conocía muy de cerca personalmente y conocía muy de cerca su obra, supo resumir intensamente lo que fue el habitar de Sá Carneiro en su propia vida y en el mundo, ¿no? No sé si te dice algo estas líneas de Pessoa terribles, ¿no? Pero preciosas a su vez. Sí, bueno, Pessoa siempre haciendo desmadres, tirando palabras justas en sus multiplicidades. Sá Carneiro, bueno, vamos a empezar a pespuntear, digamos, directamente los libros, las obras de él, que se le escapó de la manga de su riqueza interior, que fue más allá de su objetivo, y eso que creo que tenía como un programa él. Y es en el comienzo de las Confesiones de Lucio. Formalmente, su narrativa sí tiene unas novedades, pero en la estructura del libro es bastante clásico. Por lo tanto, esa novedad en su formulación de la prosa nos hace detenernos en la constitución de la obra y hacer la obra una estructura clásica. Nos enseña mucho sobre la narrativa, así que eso recomiendo fuertemente leerlo. Ahora, yo creo que conceptualmente, acá es la fuerza de este libro, plantea una nueva poética en el principio. Lucio es un escritor luso, digamos, portugués, que va a París a nutrirse, supuestamente, no se aclara eso, pero bueno, va como a nutrirse. Sigue escribiendo ahí su obra, tiene sus dificultades, obviamente, como todos los emigrados, y conoce un grupo de personas, como una playa, y bueno, hay de distintas nacionalidades. Bueno, se genera una serie de fiestas, una serie de acontecimientos que narra, hasta que uno se encuentra con un amigo que tiene una pareja misteriosa y pasan cosas con esa pareja, que se llama Marta. Ya vamos a hablar de los nombres. Lucio significa luz. Marta creo que viene del planeta Marte, que es la guerra, el conflicto, así que por ahí ya podemos ver algo. Y la nueva estética que propone acá, me parece que esto es lo a resaltar en el libro. Podemos leer, para seguir guiando, me parece fuertísimo el primer párrafo de esta novela, y de ahí seguimos leyendo algunos fragmentos más avanzados, porque creo que en
El primer párrafo pone todos los condimentos que has mencionado y a su vez da ahí un poco el tono trepidante que va a tener la novela. Habiendo cumplido 10 años de prisión por un crimen que no cometí y del cual, así y todo, no me defendí, muerto para la vida y para los sueños, sin poder esperar nada ni desear algo, vengo finalmente a hacer mi confesión, es decir, a demostrar mi inocencia. Ya con ese primer párrafo se nos abre ahí un mundo oscuro de misterios, ¿no? Y con ese tono también policial que tiene esta novela, ¿no? Hay un crimen, ¿no? Y lo más interesante, a mí ya esta novela me atrapó, obviamente sin leerla todavía, por leer las contratapas, que es la idea de alguien que confiese luego de 10 años un crimen que nunca cometió y lo más interesante que nunca se defendió. Eso le da un tono muy original. Como viejo lector de novelas policiales, yo creo que es un gran aporte, es una trama interesantísima para el género. Sí, increíble. Y el caso está dentro de él. El caso... Sí, exacto. El caso no es... Exacto. Es difícil de encontrar, digamos, de resolver. Sí, sí, sí. Es como esos arcos que nombramos, que supuestamente los tenía que pasar gloriosos, están antes que él. Están persiguiéndolo, acosándolo a él. Exacto. Sí, bueno, para mí algo a resaltar de esta novela es la idea que le da aire a la novela, en sus divagues con estos personajes que conoce, que son literatos, artistas en París, de todas las nacionalidades. Bueno, en una fiesta tiene una experiencia como una especie de performance y bueno, una especie de teoría poética que me resulta como media programática en él. Bueno, entre este grupo había un grupo literario que se llamaba El Salvajismo, cuya novedad residía en que sus libros eran impresos sobre diversos papeles y con tintas de varios colores, en una estrambótica exposición tipográfica. También, y he ahí lo que más entusiasmaba a mi amigo, los poetas y pensadores salvajes querían abolir la idea, ese gargajo. Traducían sus emociones únicamente con juegos silábicos, con onomatopeyas rasgadas, extravagantes, creando incluso nuevas palabras que nada significaban. O sea, la belleza pasaba por no lo representacional, sino que causaba en el cuerpo, digamos, era mucho más. Sacar un poco la imagen de la poética. Y después, en una fiesta, de hecho hay una teoría de la voluptuosidad que debería causar entendida en términos corporales, la poética, por ejemplo. Y después narran la fiesta esta que tuvieron, que es lo que sintieron, digamos. De forma que la luz total era una proyección de la propia luz, en otra luz seguramente, pero la verdad es que la maravilla que nos iluminaba no nos parecía luz. Ahí ven como la luz no sobrepasa la visión. Exacto. Se nos figuraba cualquier otra cosa, un nuevo fluido. No divago, describo apenas una sensación real. Esa luz nosotros la sentíamos más que verla. Después dice, ciertamente junto al aire, con el perfume violeta del aire, sorbíamos esa luz que, en un éxtasis irisado, un vértigo de ascensión, se nos engolfaba por los pulmones, nos invadía la sangre, nos volvía todo el cuerpo sonoro. Sí, esa luz mágica resonaba en nosotros, ampliándonos los sentidos, propagándonos en vibraciones, dimanándonos, etcétera, etcétera. Y creo yo tengo la costumbre o el juego de en cada libro otorgarle un color. No sé si vos lo hacés, no sé si es mi influencia de los expresionistas o de los simbolistas. Y aparte porque estoy leyendo mucho ese libro, te digo, en los colores primarios de Alexander de Roux. Y yo creo que si tengo que poner un color a este libro, y a su poesía también puede ser, pero la poesía la veo más una iluminación más tipo nórdica, William Blake, una cosa así. Todos esos dorados, tenues, pero cegantes. A este libro yo lo tildaría con el color multicolor, digamos, como una mezcla de sentidos. Y eso es lo que me gusta, una voluptuosidad corporal, así que eso cause la poética. Esa es la idea que más me atrapó.
Sí, fíjate qué interesante el fragmento que has mencionado de lo no verbal, ¿no? De lo no expresado a través de imágenes y palabras, porque No figurativo también. no figurativo, claro, porque algo que me gustaría, digamos, sumar a toda su obra es que leyendo sus cartas y sus retazos biográficos, uno descubre después en su obra que toda su obra está absolutamente atravesada por su vida, digamos. Si bien es un constructor de ficciones, siempre está ahí anclado a lo vivido, a lo experienciado. Y este fragmento que mencionabas tan brillante, ¿no? de lo no figurativo, yo lo considero que es una influencia, ¿no? O hasta un homenaje un poco callado y velado de su gran amigo y bueno, y de alguna forma mentor artístico que fue Pessoa, porque hay algo muy interesante que a mí ha captado mucho mi atención, es que Pessoa, para el primer número de la revista Orfeo, de las cuales leí un poema de Sá Carneiro, él publicó unos textos teatrales conceptuales, ¿no? que los denominó teatro estático. Y me parece, justamente lo que ahí está proponiendo Sá Carneiro en ese fragmento. Y yo conseguí acá en una página perdida en los bajos fondos de internet, que era para Pessoa el teatro estático, y lo voy a leer, que es cortitísimo, porque creo que es exacto a lo que también de alguna forma propone Sá Carneiro. Y miren qué interesante, miren qué brillante, y hasta tal vez algún día le podamos dedicar algún podcast al gran Pessoa con este teatro tan particular. Lo que dice Pessoa: llamo teatro estático a aquel cuyo enredo dramático no constituye acción, esto es, donde las figuras no solo no actúan, porque ni se mueven ni hablan de moverse, sino que ni siquiera poseen sentidos capaces de producir una acción, donde no hay conflicto ni perfecto enredo. Se dirá que esto no es teatro. Creo que lo es, porque creo que el teatro tiende a ser teatro meramente lírico y que el enredo de teatro existe no en la acción, ni en la progresión y consecuencia de la acción, sino, más ampliamente, en la revelación de las almas a través de las palabras confusas y en la creación de situaciones de inercia, momentos de almas sin ventanas, sin puertas a la realidad. Quien quiera resumir en una sola palabra la característica principal del arte moderno, ha de pensar en la palabra sueño. El arte moderno es arte de sueños. El mayor poeta de la época moderna será el que tenga mayor capacidad para el sueño. Impresionante. Sí, mira que... Impresionante. Sí, mete todo junto, encima... con una limpidez, ¿no? Sí, es lo que tienen estos dos latinos. Exacto. Una limpidez casi dialéctica, cuando están hablando prácticamente del delirio, o sea, sí, de abolir la causa-consecuencia, la causalidad. Exacto. No la violencia romántica, sino finura, ¿no? Al momento de declarar todo nulo para hacer lo propio, sí, propio y desde lo propio. Sí, hay una desconfianza, ¿no? enteramente de lo que percibimos como realidad, ¿no? Y una fe ciega en el inundamiento, ¿no? del ser y la pulverización de las fronteras, ¿no? Encima todo siempre marcado con ese tono poético y de alto vuelo. Hay una frase que tengo marcada acá de uno de sus cuentos del gran libro que se llama El cielo en llamas, que dice esta descripción, así de sencilla pero preciosa: ando en la vida como dando vueltas en las sábanas. Y yo creo que eso también es como cristaliza lo que estamos buscando decir. Es existir en el mundo como una sensación, en el cual la sensación es la arquitectura del mundo y lo que nosotros entendemos como el mundo, como lo exterior, es tal vez unas sombras para nada confiables de esa arquitectura de nuestra interioridad. Sí, mira qué bonito, pues, es una imagen muy táctil. Sí. La imagen, digamos, como imagen es simplemente la forma más rápida que tenemos de imaginarlo, pero en realidad va por otro lado, porque no hay demasiadas puntas de donde agarrarse. Exacto. Creo que va por ahí la poética que esté en lucha, o no ni siquiera en lucha, sino derruyendo
este imperio de la imagen, de la representación, del abolir el lenguaje. Sí. Se está simplificando cada vez más el lenguaje, ya no hay una pausa, un detenimiento que nos proponga a bucear dentro nuestro, así sea charlando con amigos, así sea una pelotudez lo que va a decir. Pero sin embargo es como todo tan inmediato que se nos esfuma. Y eso es lo que creo que sirve de estos poetas tan arriesgados. Sí. Esta experiencia límite comienza una ausencia de tiempo, o sea, una ausencia de causalidad. Y empieza un mundo de ambigüedad entre no sé si soy yo, no soy yo, y empezar a dilucidar, intentar describirlo a esta experiencia límite. Necesitas ponerle el cuerpo y ejecutarlo con palabras, o sea, ese vacío nos va a hacer ponerle el cuerpo a la cuestión. No sé si lo ves por ahí vos. Sí, justamente el cuerpo en el mundo es un tema que a este poeta apesadumbraba intensamente, y eso en eso se deja testimonio a través de las cartas, ¿no? Sí, mira, hay otra parte que hace una crítica a un amigo de él que era escultor, y dice: sus obras eran esculturas sin pies ni cabeza. Puede ser solo esculpida torsos contorsionados, entrelazados, monstruosos, donde con todo, de vez en cuando, se adivinaba un cincel admirable. O sea, todo muy corporal, muy contorsionado, muy Tal cual. terrenal. Me gustaría, en este caso, en esta entrega tan especial, ya que considero que estamos haciendo algo pequeño pero valioso, al menos para mí, de entrega, ¿no? De entrega hacia posibles lectores. Me gustaría mencionar sus obras y detenerme en las ediciones en castellano para hacer un pequeño recuento del material que está disponible y que se puede acceder, ¿no? No, por suerte, digamos, no es una obra que esté escondidísima como nos ha pasado con algunos libros que hemos abordado. Pero quería hacer este pequeño recuento como para invitar a la lectura, y quisiera que después de esta lista, si me dijeras tus opiniones o recomendaciones, con qué libro empezar, qué libro te parece el más importante, lo que sea, digamos, lo que siempre utilizamos como un modo de cierre, que no más que cierre, es una gran ventana, ¿no? a nuevas literaturas. Así que voy a destacar esta empresa editorial que se le ha dedicado a su obra en castellano, porque la verdad que me parece curiosísimo de que hayan tantas ediciones disponibles en castellano y que realmente no haya tenido la atención. Una de las grandes teorías es justamente por la figura de Pessoa, que se llevó toda esa gloria que el mismo Pessoa decía que Sacarneiro no tuvo y que le era negada. Pero voy a mencionar algunos de sus grandes libros que están a nuestras manos, a nuestras posibles manos para leer. Uno es el libro El cielo en llamas, editado por la editorial Gadir, una editorial española, pero excelente. Y este libro es muy, muy rico porque son casi 300 páginas y está conformado por cuentos y unas 2 o 3 novelas cortas. Me parece una gran edición, hermosa, y se consigue por varios lados y varias librerías a un precio súper accesible, para ser un libro español más que accesible encima. Y este libro también corresponde con la particularidad de que es un libro original que Sacarneiro armó así, no es un recopilado que hizo la editorial. Después el libro que mencioné, a ver si la editorial nos transfiere unos euritos. Sí, deberíamos. A ver si nos podemos comprar algún libro de editorial Trota o algo así. Claro, van a ser bien destinados, digamos. Sí. Bien destinados, sí. Es una causa solidaria, por favor. Bueno, en alguna esquina nos hidratarán. Esperamos un mimo librero. Y hablando de mimos, es una metáfora nada más. Hablando de mimos, voy a dar este mimo especial a que yo sepa, la única edición argentina que se le dedicó a su obra, que es de la editorial Seré Breve, que es una editorial preciosa que he conocido a través de este libro, que se llama Soy de aquellos que van hasta el fin, y que reúne
selecciona la correspondencia entre Sá Carneiro y Pessoa en los últimos 4 años, y es muy intensa la edición, es muy cuidada, incluye muchísimas fotos con las cartas y información contextual. Es brillante la edición, la verdad. Ese fue el primer libro que leí de él y la verdad que me atrapó. No es como tantas otras correspondencias que tal vez el material no es muy relevante. Acá se nota que hubo una selección, una curaduría muy, muy importante. Me parece brillante este libro y fue editado acá en Argentina y se consigue. Inclusive uno lo puede comprar a través de las manos de los mismos editores, que estamos esperando con Nico que nos envíen por lo menos decenas de sus otros títulos que son brillantes, ¿no? Y luego vamos a hablar de la confesión de Lucio, o las confesiones de Lucio, que a mí me parece particularísimo porque tiene 4 ediciones en español, 4 ediciones distintas. Tiene una edición hermosa de una editorial venezolana, que es la que tanto Nico como yo hemos leído, así que también esperamos que nos envíen sus libros, que es las ediciones de los Libros del Fuego, que no solo ha editado Confesiones de Lucio, sino también ha editado este hermoso libro, Indicios de Oro, que es un libro de poesía. Pero a su vez, Confesiones de Lucio también ha sido editado por Trota, esta gran editorial española. Ha sido editado por Herder, también esta otra pero excelente editorial española. Y la otra es, ¿cuál era? Acal, sí. Acal, otra enorme editorial española. Está editado como un clásico, creo que en una colección de clásicos. Exacto. O sea, Entonces ahí vemos como que desde el mundo editorial sí ha tenido mucha atención y esmero por hacer circular en lengua hispana. Sí, pero en Iberia nada más. En Iberia, acá no. En Iberia, solamente seré breve. Han sido, más que breves, han sido valientes y han apostado fuerte por hacer circular su obra. Así que, y bueno, y también los libros de poesía, que se encuentran todos reunidos en un mítico tomo de la gran editorial Hiperión, con la obra poética completa, que es una maravilla. Pero bueno, obviamente Hiperión no se consigue o es carísimo y no nos van a dar tampoco libros ellos, así que no hablemos tan bien de esa editorial. Sí, no. Así que de todo este... Eso que le hemos contribuido, ¿eh? Sí, siempre. Sí. Es una editorial muy importante. Todos esos que nombraste. Todos estamos esperando algo, así que dejamos nuestro número de teléfono y de contacto para que nos den sus retribuciones físicas directamente, bibliográficas. Nico, decía... Claro, nosotros queremos hacer poesía física, bueno, necesitamos poner el físico. Por favor, estamos haciéndolo. Basta. Vamos, dejemos de manguear. El primer programa se nota que la temporada 2 viene picante con tanto el mangueo. Queremos mangueo. Pero bueno, ahora sí queremos cerrar con unas recomendaciones de todo este abanico. Decime, Nico, de todos estos libros, ¿cuáles recomendarías a un primer lector de Sá Carneiro? Sí, bueno, vivimos en el mundo de la prosa, básicamente. Sí. En la prosa que no se termina, de libros inacabados de leer. Así que diría la prosa, para que queden igual que siempre, pero con intención de seguir. Pero con la poesía, o siempre se empieza o nunca se empieza, porque si sos lector nuevo, la poesía te puede aguijonear o te puede espantar, dependiendo tu situación. Sí. Así que sí, la novela esta, Las Confesiones de Lucio, me parece que para el lector perdido entre esos arcos, sí va, y si no, ¿cómo se llama el libro de cuentos cortitos? Con muchos cuentos. El cielo en llamas. El cielo en llamas, sí, también me parece sí, mucho más ganchero para ciertos espíritus, digamos, no para todos, pero es ganchero por su voluptuosidad, tiene una violencia, es el libro más expresionista de todos, creo yo. Sí. Así que puede ser eso, o Las Confesiones de Lucio, si estamos hablando de un público más general. Exacto. Pero bueno, sé que se lee solamente para decir que se ha leído. Pero bueno, vamos a seguir intentando compartir, porque no me interesa contagiar ni nada. Pero para vos, ¿cuál sería? Porque siempre nos va cambiando la opinión. Sí,
A mí, por ejemplo, me sorprendió haber arrancado con una correspondencia y que me haya atrapado realmente y que me haya hecho sentir como si estuviera leyendo su obra a su vez, digamos, como que creo que las cartas tienen también ese... Y aparte su obra más famosa es una confesión, es verdad. Exacto. Es verdad. Ahí tenés. Entonces, este libro con la correspondencia con Pessoa creo que puede ser una buena puerta, pero a su vez también coincido que sí, como muchos corremos, ¿no?, con nuestra mochila histórica de lectores de narrativa, entonces Las Confesiones de Lucio puede ser una novela encima que se lee tal vez en un día, o sea, es muy, muy hipnótica, muy rica, está el mundo de Sacarneiro en ese libro ahí condensado. Tal vez El cielo en llamas lo considero igual de atrapante, pero bueno, al ser un libro de cuentos con muchas novelas breves, es tal vez un poco exigente en su totalidad, ¿no?, si lo leemos de principio a fin, que fue mi experiencia, y la verdad que ya llegué a un estado de delirio absoluto en el cual el misterio me hablaba más que no sé, mis jefes en el trabajo. Sí, pero es un libro fragmentario, ¿sabes qué? Bueno, yo, si alguien nos escucha hasta acá, yo recomiendo la lectura la lectura fragmentaria, por favor. La lectura fragmentaria los va a acercar mucho al meollo más vívido. Mirá qué profano, sos un profano, ¿no? Sí, mal. Libro... Por eso la prosa, además los tiempos, si vos dormís 8 horas, trabajás 8 horas, te tomás un bondi y de vuelta 2 horas, o sea, ya tenés ahí 18 horas, y lo demás comés y excretás y te mantenés tu cuerpo, o sea, no tenés tiempo para leer prosa. Sí. Así que la prosa es un engaño, muchachos. Exacto. No, y bueno, y ya mismo Kafka decía que el acto de leer es una lucha, es una guerra contra la interrupción, porque desde el momento que uno agarra el libro está ahí vulnerable para que alguien lo interrumpa. Claro. Viva la interrupción, ahí va. Sí. Bueno, interrumpamos, por favor. Porque... ya que estamos haciendo tanta apología a la interrupción, vamos a proceder a interrumpirnos por un lapso de tiempo, esperemos breve. Así que, Nico, te mando un abrazo y bueno, vamos a seguir leyendo, ¿no? Un abrazón de oso polar ártico. De oso polar.